Hola, buenas. Hoy sería la última clase que tenemos. Vamos a ver el último tema, que sería briefing, que es una herramienta que nos sirve cuando tenemos que trabajar con clientes, ¿sí? Es como un cuestionario que nos permite saber qué es lo que quiere el cliente respecto al diseño, ¿sí? Es una herramienta muy útil. Eh, Eh, Aclaro que todos los temas, ¿sí? Todos los temas de todas las clases entran en el examen final, ¿sí? Que va a ser múltiple choice, pero va a tener todos los temas que vimos, ¿sí? Además, recuerden que deben entregar el trabajo práctico final para obtener el certificado. Aprobar el examen, ¿sí? Y obtener presentar el trabajo práctico para obtener el certificado. Las dos cosas. Bueno, vamos a ver el último tema de hoy, que sería brief. Ya les comparto pantalla. ¿Sí? Entonces, vamos con briefing, que sería el módulo 10, clase 17. Entonces, vamos a ver qué es un brief. Como les decía recién, en breves palabras podemos decir que es un cuestionario que le damos al cliente para que él dé cuenta de lo que necesita, las necesidades que tiene respecto al diseño, ¿sí? Entonces, el brief es el documento que especifica el problema que el proyecto tiene que abordar, a la vez que recoge las bases para el desarrollo de la solución gráfica necesaria. Este documento, por lo tanto, permite el desarrollo de las siguientes fases del proyecto. Cuando hablamos de la siguiente fase del proyecto, hablamos de empezar a ejecutar el diseño, ¿sí? ¿Por qué es necesario hacer este procedimiento? A ver, muchos lo obvían y no lo hacen, pero ¿qué sucede? Es muy importante esta herramienta porque nos permite saber qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? Y basarnos, nos permite tener algo por escrito, ¿sí? En lo que podemos basar los criterios que usemos de diseño posteriormente, ¿sí? La aparición del brief acompaña al propio inicio del proyecto para, a continuación, ser desarrollado en paralelo a la preparación del proyecto. Su concreción definitiva comenzará y orientará el desarrollo gráfico posterior y la obtención del arte final definitivo. Un brief es un documento que el cliente entregará al diseñador o equipo creativo como parte del encargo del proyecto. Conviene obtener siempre del cliente una especificación clara, a pesar de que sea inicial del proyecto y las necesidades del encargo. Entonces, básicamente, el brief es un documento, ¿sí? En forma de cuestionario que le otorgamos al cliente para que él lo llene con sus respuestas, con sus necesidades, y eso nos permita a nosotros tener una base para empezar a diseñar, ¿sí? Por ejemplo, eh, si preguntamos qué es lo que necesita el cliente, necesita renovar la imagen, la identidad de sus redes sociales. Bueno, ¿con qué carácter lo va a hacer? ¿Va a ser de forma elegante, de forma informal? ¿Qué colores prefiere? Eh, ¿Qué información prefiere? ¿Sí? Cuando hablamos de eso es para saber cuáles son las expectativas del cliente y qué es lo que tiene en mente, ¿sí? Porque muchas veces un cliente nos pide algo y no nos pasa referencias de lo que quiere o no sabe bien poner en palabras lo que necesita. Entonces, el brief nos permite eh, que se deje por escrito lo que el cliente necesita, ¿sí? Preguntas del brief. Como les decía recién, el brief es un cuestionario, ¿sí? Que nos permite conocer más las necesidades del cliente.
Es un cuestionario que el cliente debe llenar, ¿sí? Con sus datos, con su mail. Lo podemos hacer a través de Word, lo podemos enviar a través de mail, podemos hacerlo en Google Docs, podemos también hacer un formulario de Google también para que puedan llenar y nosotros obtener las respuestas. Depende de cómo querramos manejar. Y también el brief se puede hacer en persona, como si fuera una entrevista. Y eso nos permite entender mejor al cliente. Entonces, si tenemos la posibilidad de juntarnos con el cliente, va a ser mucho mejor y podemos rellenar nosotros mismos el brief mientras les vamos haciendo la pregunta en una entrevista personal. O si no existe la posibilidad de que haya una reunión, podemos, digamos, enviarle este cuestionario para que lo llene él mismo y nos lo reenvíe vía email o vía WhatsApp, como nosotros prefiramos. Bueno, las preguntas del brief. Son una serie de preguntas. El brief no tiene una estructura, eh, digamos, fija, ¿sí? Depende lo que sea el proyecto, ¿sí? Depende mucho del proyecto, las preguntas que vamos a hacer. Si el cliente viene a nosotros y nos dice que necesita renovar su logo, las preguntas van a ser distintas a las que si dice que necesita una campaña o necesita generar una identidad para redes sociales o necesita complementar su identidad, ¿sí? Son distintos proyectos. Entonces, depende del proyecto, nosotros podemos configurar y armar el cuestionario como nosotros creamos con las preguntas que nosotros creamos que son necesarias. Pero siempre, digamos, hay preguntas generales. Acá hay una serie de preguntas de las que se pueden utilizar para hacer su propio briefing para que le envíen a sus clientes. Esto sirve mucho, como decía, para tener por escrito lo que el cliente necesita y basarnos en eso a la hora de empezar a diseñar. Entonces, una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es quiénes son y qué hacen, ¿sí? Más allá de la necesidad, ¿sí? Para saber qué diseñar, tenemos que saber quiénes son y qué hacen este cliente, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de su compañía y cuánto tiempo llevan el negocio? ¿Cómo empezaron este negocio? ¿Cuál es su producto o servicio? ¿Cómo se expresan de ellos sus consumidores o clientes? Y podemos obtener más detalles. Podemos hacer que el cliente describa su negocio como si acabara de conocer en una fiesta, por ejemplo, utilizando adjetivos o como si quisiera vender algo, ¿sí? Pueden, una buena técnica es decirle que describan su negocio y los valores de su negocio con adjetivos, ¿sí? Con adjetivos. ¿Cómo se definirían ellos? Responsables, que generan confianza, solidarios, em, de calidad, elegante, informal. Digamos que pongan en palabras, sobre todo en adjetivos descriptivos, cómo se definirían a ellos mismos como empresa. Eso es un buen ejercicio, una buena pregunta para que obtengamos palabras claves para empezar a diseñar. En segundo lugar, ¿cuál es el alcance del proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es el proyecto? Y vamos a las necesidades, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué necesitan un servicio de diseño? ¿Qué cosas, qué materiales o piezas necesitan de diseño? Averiguar qué formatos necesitan para las entregas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué averiguar sobre todo esto? Nosotros, sí, bien, el cliente nos quiere pedir un logo, ¿sí? Bueno, pero esta empresa es digital, existe físicamente también, vamos a enviar el logo solo en formato digital o lo vamos a enviar también en CMYK y vector, en curvas, para que lo puedan utilizar en imprentas también. Lo tenemos que enviar en JPG, en PNG. Sí, esas son las preguntas. Si hay varios archivos impresos, qué tamaños y formatos necesitan, si hay archivos de las redes sociales, qué plataformas de las compañías. O sea, si vamos a hacer impresiones, por ejemplo,
nos tienen que decir los tamaños donde quieren colocar estas piezas, ¿sí? Después, también saber en qué redes, si vamos a hacer piezas digitales, en qué redes las van a publicar para tener en cuenta los formatos que se utilizan en esas redes. Y también, por último, saber cuándo es la fecha de entrega, que muchas veces pasa que quieren algo para allá, ¿sí? Entonces se hace medio imposible. Y también decir algo sin fecha hace que nosotros nos extendamos en el tiempo, tratando de hacer el trabajo, acomodándolo a nuestros tiempos, pero si el cliente no manifiesta cuando lo necesita, probablemente diga de un día para otro que lo necesita y todavía esto no esté realizado por nosotros. Entonces, siempre acordar con el cliente la fecha de entrega, ¿sí? Y poner también nosotros un plazo mínimo, ¿sí? Que no puede estar para mañana o para pasado, ponemos un plazo de 5 días, de una semana, y nosotros aclaramos esto en el brief y podemos preguntarles qué fecha de entrega necesitan. Después, otra de las preguntas importantes es, ¿quién es tu audiencia o mercado objetivo? ¿Sí? Hay que hacer que describan a su cliente común, es decir, cuál es el rango de edad de sus clientes, su raza, su género, en qué tipo de negocios están involucrados estos negocios y qué tan seguido compran o usan su servicio. Tener más detalles como ponerle un rostro a ese cliente, por ejemplo, ¿es un hombre de 30 años o una ama de casa? A lo que quiere decir con esto, preguntarle al cliente cuál es su público objetivo, ¿sí? Saber cuál es su público objetivo, a qué género se dirige, a qué rango etario se dirige, a qué clase de usuario con ciertas conductas se dirige, ¿sí? Si consume, si es un tipo de persona que consume productos de nuestro rubro, ¿sí? Por ejemplo, eh, si es gente con cierta posición económica, eh, ¿sí? Su posición social, ¿sí? Todo eso tener en cuenta y entonces visualizar, pedirle al cliente que visualice cuál sería, por ejemplo, un cliente común para él, para su empresa, ¿sí? Entonces podemos imaginarlo como un hombre de 30 años, eh, que tiene su propio salario, que vive solo, que trabaja mañana y tarde, no sé, describir básicamente un tipo de persona que podría ser el cliente ideal, también es algo que podemos pedirles a nuestros clientes para tener, digamos, el mercado objetivo mucho más específico. Otra pregunta importante, tener en cuenta quién es la competencia de este cliente. ¿Por qué piensan que una compañía o compañías en particular son su competencia? ¿Qué ofrecen que los demás no? ¿Qué ofrece la competencia que ellos no? ¿Qué los hace únicos? Y poder obtener más detalles como preguntarles con qué se quieren diferenciar del resto y si sus clientes los confunden con otra empresa. Entonces, ¿quién es su competencia? Esta pregunta hay que hacerle a los clientes para que ellos nos pongan en cuenta, nos dejen saber con qué otras empresas o compañías o proyectos compiten que se dedican al mismo rubro o que están en la misma región, ¿sí? Y tienen un servicio o un producto parecido, ¿sí? Para conocer nosotros cómo se manejan las otras empresas en el rubro para también saber qué hacen distinto y también saber en qué nos podemos diferenciar a la hora de diseñar, ¿sí? Entonces le preguntamos en qué se diferencian ellos del resto, a nuestro cliente, en qué se diferencian de su competencia, para tener en cuenta también un factor diferenciador que podemos plasmar en el diseño, ¿sí? Después tenemos em, ¿qué tono de imagen necesitan mostrar? ¿Son de alta calidad, prácticos, amigables, tecnológicos o sencillos? ¿Sí? ¿Cómo nos queremos, o sea, cómo esta empresa, cómo nuestro cliente se quiere mostrar a sus propios clientes? ¿Sí? O sea, ¿cómo se quiere mostrar ante su público objetivo?
de calidad, práctico, informal, amigable, tecnológico, sencillo, elegante, ¿sí? Entonces ahí volvemos a que se puedan describir en adjetivos, ¿sí? ¿Quieren ser más atrevidos y dominantes o más accesibles? O podemos obtener más detalles como qué colores les gustarían que estén en las piezas gráficas y cuáles no. También qué preferencias tienen por ciertas tipografías, ¿sí? También qué tipo de fotografías les gustaría usar y que nos dan referencias, podrían cargarnos imágenes del estilo fotográfico que ellos usarían o quieren dar para que también nos sirva de referencia a la hora de diseñar. Después, ¿cuál es su meta principal y cómo la miden? Buscan incrementar su lista de correo, conseguir más clientes, ganar conciencia, vender más productos, conseguir más seguidores, cambiar su imagen. ¿Cómo van a medir el éxito de la campaña o de las piezas? Y pensar qué objetivos tienen esto. Ellos con con, digamos, buscar que se diseñe una pieza para ellos. ¿Qué buscan ellos con esta pieza? ¿Asentar su identidad de marca? ¿Buscan posicionarse visualmente en el mercado? ¿O buscan más seguidores? ¿O buscan generar más ventas? ¿Qué quieren, qué tienen como objetivo? ¿Qué quieren lograr con la pieza que nos van a encargar para diseñar? ¿Sí? Para saber también eh, cómo la vamos a encarar. También tenemos, ¿cuál es su presupuesto? Sí, algo muy importante de preguntar a la hora de empezar un proyecto es qué presupuesto tienen, ¿sí? Porque antes de nosotros generar un montón de ideas o propuestas, necesitamos saber con qué presupuesto cuenta el cliente para saber exactamente qué le vamos a ofrecer. No le vamos a ofrecer toda una identidad visual si el cliente solo puede abonar un logo, ¿sí? Entonces, solo puede abonar un flyer, entonces no vamos a hacer toda una propuesta visual si solo puede abonar uno de los productos o servicios. Em, Después, ¿cómo se deberían manejar las aprobaciones y la presentación de los proyectos? Preguntarles si ellos van a ser la persona de contacto principal o si tendrán que aprobar los materiales finales o si van a incluir a alguien más. Entonces, ¿a qué se refiere esta pregunta? ¿Cómo nos vamos a manejar con usted? ¿Usted va a generar las correcciones? ¿Usted va a visualizar las piezas? ¿O necesitamos comunicarnos con una persona que sea nexo para usted y nos apruebe las piezas gráficas? ¿Sí? Porque a lo mejor si es un cliente que no tiene tiempo, puede derivarnos a otra persona de confianza que nos diga si de la empresa, del proyecto o la institución a la que le estamos ofreciendo nuestro servicio de diseño, con la que nos podemos comunicar y que esta persona de confianza apruebe o no las propuestas. Después también, ¿qué diseño y qué materiales de marketing previos han utilizado? Esta pregunta es importante. Entonces, le vamos a preguntar al cliente si ya tiene anteriormente piezas gráficas que haya trabajado con otra persona, con otro diseñador o que haya hecho el mismo, ¿sí? Para ver cómo venían trabajando, si vamos a seguir esa misma línea o la vamos a mejorar, ¿sí? Esa es la pregunta importante. Entonces, si ya tienen un logo, ver cómo era ese logo, si es que lo quieren rediseñar, o si ya tienen redes sociales, que nos pasen, ¿sí? Sus redes sociales para ver qué imágenes publicaban, de qué forma se manejaban en su perfil y poder también identificar necesidades, ¿sí? Y podemos observar sus redes sociales. Después, apuntar, ¿sí? Después, una vez que tenemos el brief, ¿sí? Es necesario tener en cuenta, revisar esto, porque recordemos que va a ser la base de nuestros diseños en los que nos vamos a basar, ¿sí? Para empezar a bocetar. Revisar tus notas y escribir un resumen claro y detallado. Agrega enlaces del sitio web del cliente y los perfiles de redes sociales que sean útiles.
Agrega todos los nombres, números y emails de contacto. Mientras tu mente esté fresca con ideas y emoción, anota unas cuantas ideas de diseño para que no se fumen. También es buena idea apuntar inmediatamente todas las fechas límite en tu calendario y que establezcas una minuciosa lista de tareas. Una vez que tenemos el brief, vamos a anotar todo lo que nos sirva, palabras clave, números de contacto, redes sociales, sitio web, ¿sí? Un resumen de lo que trata la empresa y su público objetivo, y todo esto vamos a utilizar para empezar a diseñar. Un brief de diseño detallado y reflexivo conducirá al éxito del producto final, ya sea un logo, un folleto o una campaña de marca completa. Si averiguaste tu audiencia objetivo, conoces su presupuesto, tenés una lista detallada de todos los materiales necesarios y sabes su meta principal y cómo la van a medir, terminarás con una buena campaña con la que el cliente estará complacido, ¿sí? Entonces es importante saber todas estas cuestiones, por eso nos sirve, es una herramienta muy importante el brief, porque nos permite dejar por sentado lo que quiere el cliente y basarnos en esto para diseñar. Porque muchos clientes vienen y dicen, necesito esto, ¿sí? Confío en vos, hacelo. Entonces nosotros gastamos tiempo diseñando propuestas porque se supone que el cliente confía en nuestro criterio y aún así nosotros desconocemos totalmente de lo que trata la empresa. Entonces, como que es un diseño sin argumentos, ¿sí? Que no está basado en nada. Entonces, ¿qué puede pasar? Si el cliente confía en nuestro criterio y nos ofrece poca información de su empresa, nosotros diseñamos a nuestro criterio, ofrecemos propuestas y no le gusta ninguna al cliente, nosotros perdimos tiempo, ¿sí? Entonces lo importante es conocer las pretensiones del cliente para que nosotros podamos trabajar sobre una base en la que ya estamos argumentando, ¿sí? Nuestra propuesta. Por eso es muy importante. Ahora les voy a dejar unos videos para que les voy a mostrar videos donde explican bien qué es el brief. Yo les comparto pantalla. ¿Qué tal estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico, y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el briefing, ese gran aliado que tenemos a la hora de realizar nuestros proyectos. ¿De dónde viene la palabra briefing? Pues briefing viene de la palabra to brief, que significa dar instrucciones para realizar una acción. Al final se trata de un cuestionario en el que nosotros los diseñadores planteamos una serie de preguntas que hacemos a nuestros clientes para que nos den toda esa información que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Al final sería como una tabla de los 10 mandamientos donde nosotros tenemos punto por punto las características de nuestra empresa o proyecto para nosotros poder luego ir ajustándonos a lo que el cliente necesita. Es una forma de no ir dando palos de ciego sin saber a dónde vamos. Por lo tanto, el briefing nos va a marcar el camino que tenemos que seguir. Las preguntas al final las prepara el diseñador. Yo utilizo una base de preguntas, pero para cada proyecto puede ser que modifique algún tipo de pregunta o que añada o quite preguntas en el briefing para adaptarme mejor a ese tipo de proyecto. Bueno, vamos a hablar cómo yo secciono mi briefing, qué partes tiene y qué preguntas suelo realizar en cada una de las partes. En la sección 1 vamos a meter todos los datos de la empresa, pues la dirección de la empresa, el teléfono de la empresa, el email de la empresa, si tiene redes sociales, que también nos indiquen qué redes sociales tienen para luego poder visualizarlas. También es muy importante anotar la persona de contacto con la que nosotros vamos a hablar. Muchas veces no será pues, ni el director, puede ser un comercial, puede ser un responsable de marketing. Pues bueno, vamos a anotar el nombre de esa persona, cuál sería el email de esa persona y el horario que tenemos para poder hablar con esa persona. En la sección 2 vamos a conocer mejor la empresa. Esta sección se trata de la empresa y la filosofía de empresa. Vamos a conocer la historia, vamos a preguntar cuál es la historia de la empresa, por qué se decide montar un negocio, un servicio de este tipo,
vamos a conocer también cuáles son las características del producto o servicio que la empresa quiere vender. En la sección 3 nos vamos a centrar con el público objetivo. ¿A quién va dirigida esta empresa? ¿A quién va dirigido el servicio? Tenemos que saber cuál es la horquilla de edad de nuestro público objetivo. También conocer qué gustos estéticos suele tener ese público objetivo. El cliente nos tiene que dar una orientación de si son personas que les gustan el estilo un poco más clásico, si son más modernos, si por el contrario no tienen ningún conocimiento de gustos estéticos. Pero normalmente siempre vamos a poder encajar mejor el estilo de nuestro logotipo con los gustos estéticos del público objetivo al que vamos dirigidos. También, que no se me olvide, es importante saber cómo la empresa le gustaría ser percibida por su público objetivo, qué valores le gustaría destacar para que fueran los principales valores que el público objetivo destacara de esta marca. En la sección 4 nos vamos a centrar en la competencia. Vamos a ver qué competidores tiene nuestra marca, que nos pasen un listado de los competidores más cercanos o aquellos que nuestra empresa conoce como principales competidores. Nosotros también deberemos sacar más competidores a través de Internet, buscaremos empresas relacionadas o cercanas a lo que nuestro cliente ofrece. También es importante saber si la empresa reconoce a algún competidor como un buen competidor, si existe ese competidor que nuestro cliente admire y que nos diga por qué admira a ese competidor. En la sección 5 vamos a plantear si han existido alguna estrategia anterior de marca o de comunicación que nos indique cuál ha sido, cómo ha funcionado, si ha funcionado bien, si ha funcionado mal, por qué, que indique esas características a lo mejor que no le han gustado del diseño anterior que tenían. En este caso, si hablamos de una marca, pues del logotipo anterior, qué cosas percibe como positivas o le han gustado de la marca anterior o qué cosas le gustaría cambiar. Y también, mirando hacia el futuro, también es importante saber si existe alguna posibilidad de ampliación de la empresa o de desarrollo de la empresa hacia nuevos servicios o nuevos productos. Esto es importante más que nada por el tema de la expansión, saber si nuestra marca se va a tener que enfrentar a distintos productos y vamos a tener que, de alguna manera, utilizar esta marca como matriz para luego ir identificando otros posibles servicios o productos. Y por último, habría un apartado de información adicional. Aquí vamos a meter toda esa información que no se ha clasificado en alguno de los apartados anteriores, como por ejemplo, pues el cliente dice, pues bueno, me gustaría mantener el color rojo, que es el color que tenía en mi marca anterior, o tenemos este icono que nos gustaría mantener. Esa información que no se ha visto reflejada en puntos anteriores, pues la meteríamos en este apartado de información adicional. Con toda esta información que hemos ido recopilando, vamos a plantear las estrategias de diseño y de comunicación de mi marca. En este caso, valoraríamos todos los puntos y generaríamos una serie de directrices que nos va a permitir ajustarnos mejor a lo que nuestro cliente está necesitando. Si una vez rellenado este briefing detectamos que hay información que nos falta o información que se ha quedado muy breve, podemos generar un contrabriefing, que sería preparar una serie de preguntas adicionales que necesitaríamos para poder desarrollar mejor el proyecto y volveríamos a reunirnos con nuestro cliente para poder ampliar la información necesaria para este proyecto. Esto sería lo que se llama un contrabriefing. En resumen, el briefing es muy importante para cualquier tipo de proyecto. Se plantean una serie de preguntas que rellenamos con el cliente y que nos va a permitir ajustarnos a las necesidades de nuestro cliente. Es súper importante siempre tener un objetivo, tener un punto donde mirar, porque si no vamos a ir perdidos, vamos a ir dando palos de ciego y al final vamos a perder mucho tiempo. ¿Dónde podéis descargar el briefing del que yo estoy hablando? ¿Dónde podéis descargaros mi briefing? Pues bueno, en mi página web voy a crear una sección que es www.marcocreativo.es/recursos. Ahí dentro vais a poder descargar todos los recursos que yo vaya dejando en mis vídeos. Pues bueno, en esta sección vais a tener todos los capítulos y todos los recursos que he ido comentando para que os los podáis descargar y los podáis utilizar en vuestros proyectos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like
suscribíos al canal para poder seguir recibiendo nuevos vídeos sobre diseño gráfico y el trabajo del día a día de un diseñador freelance. Así que esto ha sido todo. Espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximo. Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico, y quiero inaugurar este canal compartiendo con todos vosotros el proceso creativo que yo utilizo a la hora de diseñar marcas. Mi estudio se llama Marco Creativo, tengo más de 12 años de experiencia en el mundo del diseño gráfico, también 6 años he estado coordinando distintos másters en diseño gráfico en la Escuela Europea para la Comunicación y las Artes Visuales en Alicante, España. Ahora mismo se llama Coco School. He dado clases también en Venezuela, en México. Uno de los procesos que más gusta a mis alumnos es el proceso creativo a la hora de realizar marcas, porque os daréis cuenta que a partir de una serie de pasos podemos llegar a realizar marcas y poder obtener un alto nivel en nuestros resultados. Podéis ver algunos de los ejemplos que he realizado, algunas de las marcas que tengo en mi página web, no solamente marcas, procesos creativos, también páginas web o gráfica publicitaria. Una de las cosas que más me gusta mostrar en los proyectos que subo a mi web son esas partes, esas piezas que hacen esenciales, el por qué he obtenido una idea o por qué me he decantado por esa idea o concepto, porque además esas son las esencias que yo muestro a mis clientes para poder defender las propuestas que les enseño, ¿no? Que les presento. Entonces, bueno, siempre me gusta mostrar parte de ese proceso creativo en los proyectos que subo. Me gustaría empezar con este proceso creativo hablando del paso número 1 y paso número 2. Paso número 1. Pensar a largo plazo. ¿Y qué significa esto? Pues que en este paso no vamos a tener que realizar nada, simplemente es un paso de planteamiento, un paso de saber y entender que lo que vamos a realizar y el proyecto que vamos a desarrollar tiene que ser un proyecto que funcione ahora y dentro de 10, 15 o 20 años. Tiene que ser una marca que sea capaz de crecer, que comunique de una manera muy rápida, que esté realizada de una forma sencilla, inteligente, a partir de formas básicas o tipografía tan sencillas que sean muy fáciles de entender. Así es como funcionan las grandes marcas, como estos ejemplos de UPS o el ejemplo de Walmart o de Apple. Son marcas que han sido realizadas de manera muy sencilla, a partir de formas básicas, con un buen concepto, que transmiten de una manera muy rápida. No debemos dejarnos guiar por gustos personales, ni por modas. Tenemos que ser capaces de realizar algo que pueda funcionar siempre. Esa es la clave de una buena marca. Nuestros diseños deben ser sencillos y veraces, como he dicho, realizados a partir de formas básicas, formas sencillas, que se puedan reducir a un espacio muy pequeño, marcas que se puedan aplicar en formatos complejos como puede ser un bordado de una camiseta. Plantearos siempre cuando estéis realizando una marca si esa marca se puede llegar a bordar. En definitiva, marcas que funcionen ahora y siempre. Este paso simplemente es un paso de planteamiento. Tener claro cuáles son los objetivos a los que debemos llegar. Pasamos al paso número 2. En este paso ya empezamos a desarrollar esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para comenzar este proceso creativo. Es el paso de la documentación. Es el paso donde nos vamos a llenar de información, nos vamos a nutrir, vamos a recibir un montón de información de entrada que nos va a servir para empezar con esas ideas, esos conceptos. ¿Qué cosas necesitamos? Principalmente conocer la empresa, conocer el producto, el servicio. Tenemos que tener en cuenta el sector en el que se mueve esa empresa. ¿Qué características tiene mi empresa? ¿Qué características tiene el servicio? Esas cosas son esenciales para poder desarrollar una marca que se adapte como un guante a nuestro producto o servicio. Es muy importante desarrollar un briefing con el cliente. El briefing, si no lo sabéis, haré un vídeo hablando sobre el briefing y os diré cómo utilizo yo el briefing, qué características tiene los briefings que yo utilizo. Y bueno, el briefing básicamente es un cuestionario donde el diseñador plantea una serie de preguntas
que son necesarias para poder desarrollar ese proyecto. Es muy importante también conocer al público objetivo, a quién vamos dirigidos. No es lo mismo ir dirigido a gente joven que a gente mayor. También es muy importante conocer a la competencia, es básico. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a meter en una guerra que ya está colapsada, está llena de marcas que ya están funcionando en el mercado y tenemos que ser capaces de poder diferenciarnos de esa competencia. Tenemos que saber qué es lo que han hecho, qué es lo que tienen, cuáles son sus marcas, cuáles son su forma de comunicar. Todo eso nos va a servir para, como digo, poder diferenciarnos. Y por último, recopilación de información visual. ¿En qué consiste esto? En cargarse las pilas para que a la hora de poder desarrollar esos bocetos sea mucho más rápido y mucho más fácil obtener soluciones. En este caso ya tenemos internet y podemos buscar lo que queramos en internet. Nos vamos a meter en Google Imágenes y vamos a buscar por palabras clave. Palabras claves que nos van a poder ofrecer imágenes relacionadas con nuestra empresa, con nuestro sector o nuestro servicio. ¿Cómo se hacía antes esto? Se compraban revistas relacionadas con el sector, con la empresa o el servicio, y se hacían recortables, se recortaban imágenes que podían ser interesantes para este proyecto, este proceso. Entonces se hacía un collage. Hoy en día también se cubren muros llenos de imágenes, se cubren, pues bueno, paredes, como digo, mesas llenas de información visual, de conceptos. No tiene por qué ser siempre solamente una imagen, puede ser un texto, puede ser una frase, puede ser cualquier cosa que nosotros consideramos que puede ser relevante en nuestro proceso creativo. Por eso es muy importante esa recopilación de información, nos va a cargar las pilas para poder ser más eficaces a la hora de desarrollar esas propuestas, esos bocetos. Conocer la empresa, el producto o el servicio, tener un briefing rellenado con el cliente en el que nos dice cuáles son las características, cuál es su público objetivo, quién es la competencia. Eso nos va a servir para poder ubicarnos y para poder ir creando pues esa semilla, esa marca que va a ser única, va a ser exactamente lo que el cliente necesita. La recopilación de información. Obtener mucha información visual que nos va a servir para cargarnos las pilas. Podéis abrir un archivo de Illustrator, una mesa de trabajo que sea muy grande y ir colocando imágenes relacionadas con vuestras búsquedas dentro de este documento para crear vuestro propio collage. Es una manera también de optimizar los recursos que tenemos y aprovecharlos para poder desarrollar este proceso creativo de la mejor manera. Así que bueno, estos han sido los dos primeros pasos. Seguiremos hablando, son nueve pasos los que vamos a ver. Bueno, eso sería la clase de hoy, el último tema que vimos. Eh, Recuerden, es una herramienta que sirve mucho para conocer a nuestros clientes y las piezas que diseñemos se basen en sí, en algo fundamentadas en lo que quiere el cliente y no sean tan libres para nosotros para que no luego las propuestas no sean rebotadas, sino que convenzan al cliente. Bueno, nos vemos la próxima clase. Recuerden que es el examen final, que va a ser múltiple choice y va a tener todos los temas que vimos en el curso. Y además tienen que presentar el mismo día, enviar a través de WhatsApp, en el formato que ustedes quieran, eh, una captura de la imagen, un Word donde estén adentro las imágenes, un Power donde estén adentro las imágenes, convertido en PDF, en el formato que ustedes quieran, pero recuerden que tenían que diseñar estas piezas, ¿sí? Y colocarlas en la plantilla de Instagram que les envié. Entonces, este era el trabajo práctico final y además tenemos el examen final. Si ustedes presentan, si rinden el examen y lo aprueban y presentan el trabajo práctico final, van a obtener el certificado del curso. Si alguno de los dos, digamos, falta, no se va a poder obtener el certificado. Por eso la gente que está cursando, porque no mucha gente se conectó en todas las clases, como quedan grabadas y las pueden ver después,
pero si no presentan, si no se presentan a rendir este examen final, que va a ser durante la clase que viene, ¿sí? Yo les voy a enviar un link con un formulario de Google para que puedan llenarlo, ¿sí? Eh, en el tiempo en el que yo les voy a mandar el link a través del grupo de WhatsApp, en el tiempo que dura, la hora que dura el curso, ¿sí? Va a ser un examen cortito para que lo puedan completar en este tiempo y además tienen que enviar por el grupo de WhatsApp ese mismo día el trabajo práctico final, ¿sí? Así que bueno, los espero la clase que viene, la gente que quiera obtener el certificado final del curso, que rinda el examen y presente el trabajo práctico final.